Muy buenas. Hoy les presentaré Top 5 filósofos más importantes de la historia. En mi opinión. Comenzamos. Primero que nada, la filosofía, en el griego antiguo, significa amor a la sabiduría. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones existenciales. El conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales, sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La filosofía con más influencia es la filosofía occidental, a la vez también ha sido fundamentalmente influida por la religión, la ciencia y la política occidental. Demasiados filósofos, que son de los más importantes, también fueron científicos, teólogos o políticos. Algunas nociones de estas disciplinas aún son objeto de estudio. Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una disciplina demasiado amplia e interesante. Existen ramas de la filosofía como metafísica, gnoseología, epistemología, lógica, ética, política, estética, lenguaje, ciencia y la religión. Sin más dilación, comenzamos. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del cristicismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del penúltimo pensador de la modernidad, anterior a la filosofía contemporánea que comienza en 1831, tras la muerte del pensador Hegel. Entre sus escritos más destacados se encuentra la Crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo, se propone que la metafísica tradicional se puede interpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos a la fuente con los límites del conocimiento. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa Jonia, hoy en Turquía. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, su discípulo del anterior. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Desde el siglo V a.C. se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía, la matemática, la astronomía, la física, etc., así como un activo papel como legislador en su ciudad natal. Se suele aceptar que Tales comenzó a usar el pensamiento deductivo aplicado a la geometría y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro.
contribuyó de manera significativa en el avance de las matemáticas helénicas, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas, y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. Respecto a la música, sus conceptos de primera, cuarta y quinta fueron los pilares fundamentales en la armonización griega y son los utilizados hoy en día. Es el fundador de la escuela pitagórica, una sociedad que, si bien era de la naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas. El pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como en Aristóteles y, de manera más general, en el posterior desarrollo de la matemática y en la filosofía racional en Occidente. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Sócrates fue figura principal de la transformación de la filosofía griega en un proyecto continuo y unificado. Luego, sabemos que pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. En su vejez, se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas y a la filosofía intercambiablemente como los destructores de la piedad y moral de la ciudad, y fue ejecutado en el año 399 a.C. Detalles de la vida de Sócrates son conocidos gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, las obras de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Sócrates fue el padre de la filosofía política y de la ética. Es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien y la justicia. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue discípulo de Platón y de otros pensadores como Eudoxo de Cnido durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Fue el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia durante casi 5 años. En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de los cuales solo se han conservado 31, ninguna de ellas destinada a la publicación, sobre una enorme variedad de temas, entre ellas lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto.
Para Aristóteles, a diferencia de su maestro, solo hay un único mundo en donde cada ser está compuesto de materia y forma, siendo esta última su esencia. Según el filósofo, todo ser tiende a un fin. El ser humano es un animal racional y político constituido por cuerpo y alma, que desea saber y ser feliz. La experiencia es la fuente del conocimiento y la felicidad proviene de la virtud propia del alma, que es razonar. El gobierno es una comunidad de individuos que debe preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor del arte y la retórica como medio de la verdad y la superioridad del varón. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud.